La verdad, Los hará libres es una obra realmente monumental sobre la actuación de la Iglesia Católica, de todos los miembros de la Iglesia Católica, religiosos, laicos, sacerdotes, obispos, hombres, mujeres, en los procesos de violencia y terror ocurridos en nuestro país entre 1966 y 1983, incluyendo, por supuesto, lo que ocurrió con la última dictadura militar, de cuyo fin se cumplieron ayer 40 años de democracia ininterrumpida, que nos sirven hoy también para esta reflexión que vamos a hacer sobre la presentación del tercer tomo de esta obra monumental, que es un trabajo realizado por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, por pedido de la Conferencia Episcopal, fundado, basado en una enorme, larguísima, trabajosa investigación que llevó varios años, sobre todo de documentos desclasificados de la Iglesia, decíamos esta mañana cuando adelantábamos el tema, en principio, lo que sabemos, documentos que estaban en poder de los obispados, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y también de la Secretaría de Estado en el Vaticano. Todo esto se trabajó, se investigó. Los dos primeros volúmenes, sobre los cuales hemos hecho programas aquí en Radio María, narraron un poco la historia, los hechos. Este tercer tomo suma reflexiones de académicos argentinos y extranjeros para comprender aquellos hechos, ¿no? Porque señalábamos esta frase sacada también allí de este texto: el acceso a la verdad histórica solo puede darse en el diálogo permanente entre hechos e interpretaciones que alcancen a complementarse entre sí. La variedad de miradas ayuda a aproximarnos a una comprensión más completa y abierta, que es la que se necesita. La verdad los hará libres tiene tres grandes editores: el padre Carlos Gali, el padre Luis Liberti, el padre José Durán y el académico Federico Tabelli. Vamos a hablar ahora, vamos a conectarnos con el padre Luis Liberti, que es misionero del Verbo Divino, doctor en teología, docente, investigador, uno de los 4 editores de esta obra monumental. Padre, te saludamos, gracias por la paciencia, por esperarnos allí y por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable también por la invitación y la posibilidad de dialogar un momento sobre este nuevo tomo que saldrá mañana oficialmente. Una especie de primicia o adelanto exclusivo que tenemos aquí en Radio María, gracias a tu generosidad. Padre, estás en Roma, ¿verdad? Estoy participando de un curso de mi congregación, haciendo una renovación también dentro de mi carisma congregacional. Necesario y más que útil después de tantos años que dediqué a esta obra. Estos 2 meses, todo octubre y noviembre, estoy con varios cohermanos de mi congregación, de muy diversas culturas, nacionalidades, y compartiendo muy cerquita de Roma. Bien. Padre, bueno, contanos por favor cómo surge, por qué La verdad los hará libres, esta obra tremenda que encabezaron ya hace, ¿cuánto? 6, 7 años atrás, ¿verdad? Y este es el sexto, estamos en el sexto año ya. Con esto hemos completado un inicio que fue en el 18, de una manera profesional. Si bien esta obra fue, digamos, pensada, deseada por la Conferencia Episcopal Argentina en la última asamblea del año 2012. Mediante un documento, allí los obispos se propusieron hacer una investigación lo más completa posible de la historia, de cómo había actuado, cómo había interpretado también la Iglesia ese contexto histórico. Nosotros estamos trabajando desde el 18 y este tomo 3 completa lo que han sido los 2 primeros, salido el primero en febrero, el segundo en marzo.
Te vamos a pedir, padre, un breve repaso por los temas de cada uno de los tomos anteriores para que podamos comprender también la importancia de este tercer tomo. Dale, sí, sí, sí. El primer tomo hay que ubicarlo en el contexto de ese largo periodo de violencia que comenzó, nosotros le pusimos, mejor dicho, le hemos puesto un comienzo en torno al 66, 1966, hasta la llegada de la democracia, oficialmente cuando asumió el doctor Alfonsín. Y ahí en ese tomo pergeñamos o amasamos, de alguna manera hicimos la gran introducción. Los 3 primeros capítulos es la introducción a toda la obra, a los 3 tomos. Y después ya, específicamente a partir del 4.º capítulo, empezamos a narrar historia, teniendo en cuenta las distintas maneras de vivir en la iglesia, las formas de vida que llamamos, sea laical, sea consagrados, sacerdotes, obispos en particular. Es un tomo que no tuvo una conclusión, sino que cada uno de los capítulos tenía sus propias conclusiones. Los laicos, presbíteros, vida consagrada, obispos. El tomo 2 ya fue más restrictivo en cuanto al tiempo. Ese abarcó estrictamente el periodo de terrorismo de Estado. Si bien lo iniciamos un poquito antes del 76 para dar el contexto, y aparte ese tomo se centró más específicamente no en los obispos en tanto individuales, sino en tanto conferencia episcopal, grupo, colegio episcopal. De ahí la importancia que le dimos al título de ese tomo, que era la Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede en este periodo concreto de terrorismo de Estado. Como vos lo dijiste al inicio, ahí fue donde tuvimos el acceso prioritario a los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, a los archivos de la Secretaría de Estado, que incluye a la Nunciatura en Argentina y otros estamentos dentro del Vaticano. Y bien, ese tomo fue toda la parte, digamos, histórica, junto con el primero, donde narrábamos historia. No sacábamos conclusiones interpretativas, sino el segundo tomo sí tiene interpretaciones, conclusiones, pero siempre desde la historia. Padre, Creo que ahí van los 2 primeros, ahí ubicamos los 2 primeros. Bien, sí, sí, por supuesto. Para quienes no han podido acceder todavía a este material de los 2 primeros tomos, me parece importante destacar el contenido. Hay cartas, hay comunicados, comunicación personal, institucional de un obispo a otro, del entonces presidente de la Conferencia Episcopal a los distintos obispos. Sí. ¿Cuál es, querés destacar alguna en particular? Recuerdo que cuando estuviste hace poco aquí en la Universidad Católica de Córdoba presentando el libro, mencionaste un par de documentos que fueron realmente muy importantes. Sí, hay uno que al equipo que estábamos en ese momento investigando nos llamó, pero a la emoción inclusive, cuando dimos con ese apunte que escribe el cardenal Eduardo Francisco Piroño a pedido de Pablo VI. Eso fue a fines de agosto del año 76, no me acuerdo la fecha exacta, creo que era el 18 de agosto del 76, donde al estilo de Piroño, que siempre era muy concreto, muy riguroso para escribir, le da como 10 orientaciones, propuestas, sugerencias, para que el Santo Padre pudiera entender, comprender la situación que se vivía en la Argentina. Es un documento que lo descubrimos. Esto realmente era hurgar en medio de miles de papeles y de repente encontrarte con esa perla, como dice el Evangelio, o ese tesoro, y valía la pena estar horas y horas dando vuelta en torno a papeles y encontrar eso
que arriba dice, ¿no? Escrito a mano, así muy tenue, se puede leer, a pedido de Paolo VI, ¿no? Y él le da toda una serie de propuestas, justo era después del asesinato de Angeleri, la muerte de Brasca, bueno, y situaciones que el mismo Piroño le dice, usted tendría que hablar desde el balcón, como lo ha hecho en otras situaciones, ¿no? Ya, mira, te estoy recordando que es agosto del 76, y Habían ya pasado Piroño marzo, abril, con mayo, su... junio. Habían pasado 5 meses del golpe militar. Y Piroño con su capacidad de ver horizontes ya habría perspectivas que, bueno, después las efectiviza o las lleva a la realidad Juan Pablo II cuando habló en el Ángelus en el 79, ¿no? Ujú. Ese es un documentito que, te digo, fue una emoción, me acuerdo los tres que estábamos trabajando ahí, nos quedamos como, bueno, emociones, es muy difícil ¿Dónde estaba indicar más cosas. dónde estaba ese documento, padre? ¿Dónde lo Ese encontraron? documento pertenece a la Secretaría de Estado, porque obviamente el secretario de Estado se ve que habrá hablado, uno puede intuir que tiene que haber hablado con el Papa, y el Papa dice, bueno, ¿quién me puede dar una devolución, un escrito? Bueno, estaba el argentino, hacía poquito que él había asumido la congregación, como se llamaba, de vida religiosa, institutos seculares, y entonces, como te reitero, en el papel que escribe Pablo VI, arriba dice, a pedido de Paolo VI, así escrito a mano, ¿no? En lápiz, como hacían todas las cosas. Bien. Padre Luis, ¿cómo le va? Buen día. Cristian es mi Hola, nombre. buen día. ¿Con qué nos encontramos? Porque recién mencionó los dos primeros tomos en torno a que narran la historia. ¿Con qué nos encontramos en este último tomo, en este tercer tomo? Este tomo, cuando pensamos la obra, siempre pensamos que iba a haber una interpretación. Y no hablo de una como única, indivisa o inconfundible. Hablo de presentar a través de los capítulos diversas maneras de interpretar, ocultar, analizar la historia acontecida. A todos los que han participado en el tomo 3 se les pidió y se les dio el tomo 1 y el tomo 2. Pero no necesariamente tenían que ceñirse a estos tomos. Hay estudiosos que ya han estudiado otros autores. Si bien en verdad que de los 22 capítulos, 21 citan la obra del tomo 1 y del tomo 2, la idea era de abrir, barrer, por así decir, qué se interpreta de esto. Interpretado como en grandes categorías. Hay primeros 5 capítulos que van a abordar a la misma historia. Va a hacerse un análisis sobre la misma historia, secular, eclesial. La manera en que hemos analizado la historia de la Iglesia, también desde otras perspectivas. Inclusive hay análisis focales sobre la historia de los sacerdotes o historia particular de los jóvenes. Después va a venir todo un sector que tiene que ver con el análisis de las situaciones vinculadas a lo que podemos llamar cómo entender este periodo de tanta violencia, desde lo político concretamente. Aquí hay un capítulo dedicado a qué ayudó, qué colaboró y qué es lo que se pensó en torno a la violencia de estas décadas, que no era solo la Argentina, sino que también incluía otros ambientes. Esa misma violencia también viéndola en contexto de lo que significa cómo interpretar hoy hacer el duelo sin cuerpos, los desaparecidos, que es nuestra triste y dolorosa historia, o la vinculación también de los dolores, las crueldades,
que se infligieron a los cuerpos, vinculándolos con la misma pasión de Cristo. También una reflexión que tendrá que ver con los que podríamos decir que son mártires, y no solamente mártires canonizados, sino interpretándolos también en un contexto de la primera iglesia, cuando interpretaba a los testigos. Hay más, hay también reflexiones filosóficas, va a haber reflexiones también desde el mismo derecho canónico, hay reflexiones también desde la sociología, hay otro tipo de reflexiones también, como 4 capítulos que marcan el tono ético, por qué el silencio, por qué la actitud que tomó la Conferencia Episcopal Argentina. Hay 4 capítulos que desde diversas análisis, inducciones, aproximan una interpretación. Y después 3 capítulos finales que abordan por qué pusimos el título que pusimos, qué verdad, qué libertad y qué justicia queremos, y un deseo, un anhelo de reconciliación y un camino hacia la paz. En total son 22 capítulos. Los capítulos son cortos, no es tan largo como los tomos 1 o 2, son capítulos cortos. Y después en el último sector del libro se han colocado testimonios de gente que ha estado presa, de algún sacerdote también que estuvo preso. Se han colocado también testimonios de personas que han sufrido la violencia de la guerrilla, familiares que han perdido a seres queridos por causa de la guerrilla. Se han puesto también interpretaciones y se han puesto testimonios sobre la obra en general, que ya se ha sido leída por varias personas. Hay el testimonio también de la sobrina de la hermana desaparecida en Argentina, Montt, la sobrina que vive en Italia, nos ha mandado su testimonio. Bueno, ahí hay una variedad de opiniones diversas, distintas, alternativas también, para presentar y dar una idea amplia de la variedad de esta época. Como lo dije al principio, no es una interpretación, es pluriforme, es desde distintas variantes, desde distintas voces, no hay univocidad. En el mismo, a quien que lea con detalle los distintos capítulos encontrará también que no es unívoco, no hay una sola manera de interpretar. Padre Luis Liberti, Cecilia lo saluda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Quería preguntarle qué conclusión le deja este tercer tomo según su mirada, ya que está pronto a ser presentado mañana, exactamente. Sí, la idea es de que podamos entablar un diálogo interdisciplinar. O sea, no quedarnos únicamente encerrados viéndonos nosotros como la Iglesia y su historia, la historia y la Iglesia, sino abriéndonos a otras interpretaciones, a otros actores de pensamiento también, a otras posturas de pensamiento, a partir de la posibilidad de haber logrado esta investigación histórica. Bueno, cómo esto se abre en este tiempo de los 40 años de la democracia, a que sigamos compartiendo un camino en común, pero también reconociendo las diversidades, las pluralidades, los dolores que arrastramos y esta memoria que todavía no hemos terminado de exponer de una manera más clara, ¿no? Padre, y a propósito de los 40 años de democracia ininterrumpida que estamos celebrando, transitando también con un montón de desafíos, ¿de qué manera te parece que aquel periodo oscuro, trágico, doloroso, marcó también todo este derrotero histórico en democracia? Sí, yo creo humildemente, mi pensamiento obviamente es mío, a la luz de todo lo que he investigado, leído, lo que hemos compartido. Mucho de lo que nos acontece comenzó en este periodo.
y no fuimos del todo conscientes de haber dejado pasar demasiado tiempo para analizarlo. Y no solamente como iglesia, yo creo también en muchos otros aspectos. Los primeros años de la democracia hubo una negación sobre algunos aspectos de este tiempo. Negación hasta en nuestras propias familias, no voy a lo institucional. Hubo mucho dolor, hubo muchas pérdidas. Fue muy doloroso los primeros tiempos, y eso nos marcó también como un olvidarnos, y ahora nos cuesta vincular, ¿no? Nos faltan como ciertos nexos, nos faltan como algunas sinapsis, como dirían en el cerebro, para que se haga la función. Me parece que la obra, o lo que hemos intentado desde la facultad, es una ayuda a poner vínculos, puentes, a tirar lazos de diálogo. Y reitero, no pretendimos en ningún momento decir que esto es la historia o esta es la interpretación. Esto es lo que nosotros, como miembros de la Iglesia, nos decimos y lo exponemos. Creo que esa puede ser nuestra colaboración. Ujú. Yo de ninguna manera quiero ponerte, padre, en la situación incómoda ni en ninguna polarización, pero hace un ratito, cuando respondías la primera pregunta, hablaste de terrorismo de Estado, y lamentablemente 40 años después de que estos episodios ocurrieran, 40, 45, 50 años después, hay quienes todavía ponen en duda que haya ocurrido efectivamente y que se haya dado aquí en la Argentina un terrorismo de Estado, es decir, un Estado que hizo terrorismo o utilizó el poder de la ley para cometer actos de injusticia, violar derechos humanos. Me parece por allí necesario que fundamentes hoy esto que mencionaste, ¿no?, del terrorismo de Estado efectivamente llevado adelante aquí en la Argentina. Sí, esto es fundamental, y por eso en el primer tomo pusimos un glosario de los términos que usábamos en la investigación. Y como vos lo dijiste claramente, es eso. Terrorismo de Estado es cuando el Estado, que tiene que prever la ley en bienestar de todos, sin ninguna distinción, se aprovecha de ella para hacer distinciones. Y ahí es en donde el Estado, que nos tiene que cuidar, nos tiene que educar, nos tiene que ayudar a la convivencia, lo que hace es su propia ideología, y utiliza las herramientas del Estado en lugar del bienestar común para un sector. Eso es terrorismo de Estado, y eso existió en la Argentina. La dictadura, que comenzó el 24 de abril del 76 al 10 de diciembre del 83, aprovechó la organización del Estado para eso. Y por último, padre, no queremos quitarte más tiempo, sabemos ahí de todas las cuestiones que tenés pendientes. Preguntarte si crees necesario que la Iglesia institucionalmente, digo, Conferencia Episcopal Argentina, obispos, sacerdotes, laicos, laicas, en este tiempo volvamos a hacer algún trabajo de reflexión, incluso algún pedido de perdón público, como se hizo en el año 2000 aquí, puntualmente en Córdoba, pero con toda la Iglesia presente en el Encuentro Eucarístico Nacional, este pedido de perdón por las culpas del pasado. Yo creo que en este momento la Iglesia, con esta obra, ha expuesto no solamente una actitud de perdón, ha puesto fundamento para decir en dónde no estuvo a la altura las circunstancias, como dice el prólogo de la comisión ejecutiva que presentó esta obra. Creo que la actitud de perdón es importante, es clave, como también es muy importante y clave lo que a la luz de esta investigación en febrero de este año se pudo hacer, que fue entregar material a la justicia. Eso también creo que fue un acto muy digno de la Iglesia, de decir, bueno,
En esto hemos descubierto materiales que nosotros no sabíamos o que no llegábamos a percibir, y eso se puso a disposición de la justicia. Eso también ayuda a una actitud que no es únicamente perdón como una actitud moral, sino también a la búsqueda de la justicia y a la búsqueda de la verdad, porque es un tema que, como te digo, nos incumbe a todos y no solamente a la iglesia o a cierto sector. Como nación, como pueblo, como familia, como municipio, como provincia, tendríamos que seguir hablando mucho más de este tema de por qué nos matamos entre nosotros o por qué cometimos lo que cometimos entre nosotros. Que el Señor nos dé la humildad, la gracia y el don de seguir buscando la verdad, esta verdad que nos hará libres y entre todos, ¿no? Porque todos somos los que tenemos el compromiso de rearmar, de recrear y de dar vida a esta patria de hermanos que nos sigue estando allí como una vocación. Gracias, Padre, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por todo el trabajo realizado. Humildemente también agradecemos a todos los que han contribuido, que no son solamente ustedes 4 editores, sino un montón de gente que ha trabajado allí. Mira, la obra en total somos 44. Mira vos. Bueno, claro. Así que ha habido una muy buena variedad. Y muchas gracias por invitarme, muy amables, muchas gracias. Al contrario, Un abrazo, gracias.